Cuando hablamos del sistema endocrino, primero tenemos que recordar de que lo que ocurre en el sistema endocrino ocurre a nivel celular, ¿ya? Entonces, tenemos que recordar cómo se comunican las células entre sí. Tenemos una comunicación autocrina cuando las células se comunican, digamos, consigo misma, ¿no? Hay células que pueden liberar algún tipo de hormona o de sustancia y esa hormona liberada o esa sustancia liberada puede unirse al mismo receptor de la misma célula, ¿sí? Esta es una comunicación autocrina. Tenemos una comunicación yuxtacrina cuando son vecinos, ¿sí? Así como ves acá, son vecinos, ¿no? Están eh, cerca, ¿no? Y su unión, digamos, es por una cuestión de contacto, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo podemos ver en quienes, en el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Pueden interactuar de esta forma. Comunicación paracrina cuando ya existen moléculas de señalización que van hacia el receptor. También tenemos la neurotransmisión a través de lo que son los neurotransmisores, ¿sí? Y finalmente la comunicación endocrina, que es la que nos importa, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de comunicación endocrina, hablamos de que hay una célula que produce, ¿sí? Por toda su maquinaria celular, produce una sustancia a la cual le llamamos como hormona, ¿verdad? Esa hormona sale hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Y viaja para encontrarse con otra célula, la cual tiene, ¿qué cosa? Un receptor, ¿sí? Este receptor se une, el neurotransmisor, mejor dicho, la hormona se une a el receptor y ejerce la acción que se espera, ¿no? Eso es la comunicación endocrina. Entonces, para que ocurra la comunicación endocrina necesitas una célula productora, necesitas que viaje por el torrente sanguíneo y también necesitas un receptor, ¿ya? Si no hay todo eso, no hay una comunicación endocrina. Entonces, las hormonas son mensajeros químicos, ¿sí? Y su función principalmente es la de regular las funciones del organismo en determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, si consumes mucha azúcar, produces insulina, ¿no? Si consumes mucha sal, vas a producir, ¿qué cosa? Péptidos natriuréticos, por ejemplo, ¿no? Listo, entonces, ¿por qué se caracteriza una hormona? Una hormona tiene un tiempo de vida media, es decir, no está por siempre en el torrente sanguíneo, ¿no? Hay diferentes hormonas, por ejemplo, una te puede durar una cuestión de horas, otra semanas o días, ¿no? Cada una tiene un tiempo de vida característica. Su producción es pulsátil, chicos, pulsátil. ¿A qué se refiere con pulsátil? Se refiere a que tiene pulsos, ¿no? Es decir, no, la mayoría de hormonas se producen por pulsos, ¿no? Es decir, un pulso para acá, mm, cae nuevamente la concentración y se produce otro pulso, ¿no? Y otro pulso, ¿no? Y otro pulso. Se tiene que producir de esta forma porque si se produjese así de forma constante, 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 ¿qué pasaría? Los receptores se saturarían, ¿no? Se saturarían y, digamos, eso podría modificar el funcionamiento adecuado de la célula, ¿ya? Inclusive cuando la producción es así, ¿no? Y nunca se detiene, en algún momento, como te digo, se va a saturar el receptor, incluso puede destruirse, ¿no? Hay una endocitosis, ¿no? Y el receptor es eliminado y eso trae repercusiones, ¿no? ¿Qué más tiene receptores específicos? Y esto es algo que yo siempre les digo, no solamente cuando enseño esto, sino también cuando enseño farmacología, también yo les digo, toda hormona, toda sustancia que quiere ejercer una acción en el cuerpo, lo va a ejercer a nivel celular. Y para que ejerza su acción a nivel celular, tiene que unirse a un receptor específico, ¿ok? Si no te unes al receptor, ¿no? Si yo, por ejemplo, te doy paracetamol, ¿no? Y te quiero bajar la fiebre o te quiero calmar el dolor, tiene que unirse al receptor. Si no se une, no va a ejercer la acción, ¿ya? Entonces, cada hormona tiene un receptor específico, ¿ya? Ahora, existen algunas hormonas que son similares, ¿ya? Por ejemplo, la insulina a veces se parece, o mejor dicho, la hormona de crecimiento se parece a otras hormonas, o incluso
La aldosterona tiene también una similitud con el cortisol y a veces el receptor de aldosterona podría responder al cortisol, ¿no? Hay ciertos márgenes ahí, pero en general los receptores son específicos, ¿ok? Ahora, se secreta en cantidades mínimas, ¿sí? Su concentración es muy baja y tiene un mecanismo de retroalimentación positiva o negativa, del cual vamos a hablar después, ¿ya? Obedecen a un ciclo circadiano, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el cortisol, a ver, para que empiecen a despertarse, el cortisol, chicos, más o menos a qué hora se tiene su pico, ¿no? Más o menos a qué hora se eleva bastante, ¿no? ¿Alguien recuerda? O por ejemplo, en las mañanas, ¿cómo está el cortisol en general? ¿Está alto, está bajo? ¿Está más alto en las mañanas? Mm, no exactamente, no llega a su pico en las mañanas, pero en las mañanas sí es cierto que se eleva, empieza a elevarse, ¿ya? A ver, el cortisol es algo así, mira. El cortisol cuando nosotros nos levantamos está así, 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 pero a medida que llega el mediodía empieza a elevarse, elevarse poco a poco. Y más o menos en la tarde y cerca a las 6 o 7 de la noche tiene su pico. Ahora, esto no es, ¿cómo te digo? O sea, esto es para una situación ideal, una persona que duerme sus 8 horas, que no está expuesto a mucho estrés, ¿no? Pero es muy variable, ¿no? Tú, por ejemplo, que tal vez no duermes en estas semanas que hay finales y todo, probablemente eso se puede alterar, ¿no? Pero en general, la mayoría de personas obedece más o menos a este ciclo circadiano, ¿no? A este ritmo. Que como te digo, el cortisol, su pico lo tiene más o menos en la tarde, cerca de las 6 o 7 de la noche, ¿ya? Más o menos es su pico y luego empieza a bajar y luego hasta el día siguiente que nuevamente, ¿no? En la mañana lo que sucede es que está abajo, ¿no? Y empieza a elevarse a medida de que pasa la mañana, ¿no? Ya, por ejemplo, este es un ejemplo de qué, de que hay un ciclo circadiano, pues, ¿no? Y que no, em, digamos, no es que las hormonas se disparen cuando quieren, ¿no? Obedecen a un estímulo, obedecen a un ciclo, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerda que, ¿qué más? A ver, recuerda que las hormonas también interactúan, ¿sí? Y en esa interacción puede haber, por ejemplo, hormonas agonistas, ¿no? Hormonas que pueden tener una acción sinérgica cuando potencian a otros, hormonas que pueden ser permisivas porque facilitan la activación de otra hormona, o antagonistas cuando inhiben la respuesta de otra, ¿no? O se oponen a la acción, ¿ya? ¿Te acuerdas las hormonas antagonistas que siempre nos dicen? ¿Cuál es el antagonista de la insulina? Glucagón. Ajá, muy bien, el glucagón, ¿no? Exacto. La insulina, ¿qué cosa es? ¿Es hipo o hiperglicemiante? Hipoglicemiante. Muy bien, hipo, ¿no? Hipoglicemiante. Y la que Hipo. es, y la que es hiperglicemiante es el glucagón, ¿no? Ya, esto de acá lo vamos a hablar cuando hablemos de insulina, ¿ya? Pero más o menos tienes que tener conceptos bien, bien claros, ¿ya? Que son básicos. Las glándulas endocrinas, ahí tenemos toda la lista, no la vamos a repetir porque vamos a verla después. Ahora, las hormonas también se clasifican según su estructura química. Tenemos hormonas que pueden ser polipeptídicas o proteicas, ¿ya? Y estas se caracterizan ¿por qué? Porque son hidrosolubles, ¿ya? A ver, quiero que entiendas algo, ¿no? Las hormonas tienen que llegar ¿a dónde? Al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y tienen que llegar a una célula, ¿verdad? Imaginemos que acá está la célula. Entonces, si está en la sangre, está en el plasma. Y el plasma recuerda que su principal componente es el agua, ¿no? Si es hidrosoluble, esta hormona puede andar libre por acá, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando quiere entrar. Recuerda que la membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica. Entonces, para atravesar ahí es el problema. Necesita sí o sí unirse a un receptor o algún carrier que le permite ingresar, ¿no? Estas son las hormonas hidrosolubles. Pero ¿qué pasa con las lipo? Las lipo no pueden estar acá, pues, porque recuerda que un componente graso o un componente lipídico no puede moverse libremente por el agua, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan las hormonas, en este caso,
lipídicas, ¿no? Utilizan proteínas transportadoras, ¿no? Y cuando llegan acá, ¿atraviesan la membrana? Sí, no tienen problemas para atravesar la membrana, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente están hechas de lípidos, ¿no? Ya, recuerda eso, ¿ya? Tenemos otras esteroideas que derivan principalmente del colesterol y que son liposolubles y otras hormonas que son las amínicas, ¿ya? De acá te pueden hacer preguntas, ¿ah? Te preguntan cuál es derivada del colesterol, cuál es derivada del polipeptídicos o proteicas, cuáles son las amínicas. La que son un montón son las polipeptídicas y proteicas, son un montón. Entonces, hay que aprendernos las esteroideas y las amínicas, que son, digamos, menos, ¿no? Entonces, mira, esta es una célula, ¿ya? Y esta célula tiene acá, ¿qué cosa? Tiene un receptor. Este es un receptor, ¿no? Justamente. Acá está el exterior y acá está el interior de la célula. Y entonces, cuando viene la hormona, se posa o se une a su receptor, ¿no? Y en este caso, las hormonas polipeptídicas o proteicas, como te dije, no pueden ingresar fácilmente a la membrana lipídica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Utilizan ¿qué cosa? La proteína G, ¿qué cosa es, chicos? ¿Cómo le decimos que es? ¿Es un segundo qué? Mensajero. Muy bien, es un segundo mensajero, ¿no? Entonces, como no puedo entrar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le aviso a otro de que haga la acción, ¿no? Entonces, ¿quién sería el primer mensajero? Sería la hormona, en este caso, que se unió al receptor, ¿no? Y el segundo mensajero, ¿quién va a ser? La proteína G, que como ves ahí, tiene diferentes subunidades, ¿no? Una alfa, una beta, una gamma, ¿no? ¿Qué pasa cuando se une el receptor? En condiciones normales, tu proteína G tiene esta conformación, ¿no? Cuando se une la hormona, cambia, ¿no? Se fosforila y se convierte en un GTP, se desprende, en este caso la subunidad alfa, que puede ser una subunidad alfa S, la cual va a estimular la producción de adenilato ciclasa, la va a activar, y la adenilato ciclasa permite la formación de ¿qué? De el AMP cíclico, ¿no? Es decir, va a convertir al ATP en AMP cíclico, ¿no? Y esto activa y se produce la proteína quinasa A que va a empezar a fosforilar y ejercer la acción, ¿no? Y esto genera la respuesta celular, ¿no? Para que no parezca tan teórico esto, te pongo un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo hay una hormona que quiere estimular la producción de otra hormona, por ejemplo de insulina, etcétera, etcétera, para yo ejercer esa acción necesito fosforilar unas proteínas. ¿Quién va a fosforilar esas proteínas? La proteína quinasa A. La proteína quinasa A es fosforiladora, ¿ya? Pero para activar a la proteína quinasa A tiene que venir el primer mensajero, ¿no? Listo. Y bueno, luego tenemos la otra vía, la fosfolipasa C, que utiliza ¿quién? A la proteína quinasa C, ¿ya? Y acá al diacilglicerol y al inositol trifosfato, ¿ya? Listo. ¿Qué receptores hay acá? Los tirosina quinasa, los asociados a YAG o las guaninato ciclasa. Pasamos a las hormonas esteroideas, ¿no? Acá que te dije que estas se atraviesan, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que esta hormona estaba en una proteína, ¿no? Porque acuérdate que estas no pueden andar libres, pues, por la sangre, ¿no? Pero al momento de atravesarla, atraviesa libremente. Aquí se une a un receptor citoplasmático, es decir, en el citosol, y luego viene el núcleo y esta va a estimular la producción, por ejemplo, en este caso, ARN mensajeros, lo cual va a permitir el proceso de traducción, ¿no? La transducción es el proceso para producir ARN mensajero y la traducción es para la síntesis de proteínas, ¿no? Eso genera la respuesta celular y eso se ve en hormonas esteroideas, como por ejemplo aquí en la testosterona, por ejemplo, ¿no? Y sus funciones son muy diversas, ¿no? ¿Qué hace la testosterona en los hombres? Por ejemplo, permite lo que es la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Algo similar al estradiol o los estrógenos en la mujer, ¿no? Si te das cuenta, estas hormonas ejercen funciones bastante complejas, ¿sí? Y recuerda que son bastante complejas porque justamente vienen directo al núcleo, ¿no? No es como estas de acá que simplemente fosforilan algunas proteínas o activan algún canal. Esta de acá se va de frente al núcleo, ¿ya? Y las amínicas, en las cuales tenemos a quienes, a las catecolaminas. ¿Quiénes son las catecolaminas, chicos? ¿Se acuerdan? Estamos al final de física. ¿Cuáles son las catecolaminas? Un ejemplo.
Por ejemplo, yo les nombro una, ¿no? La noradrenalina es una catecolamina. Otra, Epinefrina. muy bien, la epinefrina, también llamada adrenalina, ¿no? Y otra aquí en la dopamina también, ¿ya? Entonces es fácil de acordarnos porque en las hormonas amínicas hay tres grupos principales. Las hormonas tiroideas, que ya conocemos, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y la melatonina, que es un derivado del triptófano, ¿ya? Estas tres son las hormonas amínicas. Las esteroides son las derivadas del colesterol. ¿Quiénes están aquí? Las hormonas sexuales, ¿no? ¿Quiénes más? Los corticoides, ya sean mineralocorticoides o glucocorticoides, ¿ya? Listo. Y acá es algo similar, ¿no? Listo. Ya, acá vamos a empezar ya a hablar de las hormonas y todo eso, ¿ya? Ya, recuerda que las hormonas en su mayoría, no todas, están reguladas por, digamos, por los niveles más superiores, ¿no? Hay una jerarquía a nivel hormonal. Esta jerarquía inicia con el hipotálamo, le sigue la hipófisis y luego la glándula periférica, ¿ya? En general, más o menos esta es la ruta, mira. ¿Qué ha pasado acá? El hipotálamo estimula la producción de una hormona liberadora y esta hormona liberadora estimula la hipófisis. La hipófisis produce una hormona trófica, ¿no? Esta hormona trófica llega a la glándula periférica y esta glándula produce la hormona periférica, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, acá hablamos de las hormonas tiroideas, ¿ya? La TRH produce en el hipotálamo, esto es una hormona liberadora. Esta estimula la producción de TSH, ¿no? Y la TSH en la glándula periférica que produce permite la producción de T3 y T4, ¿verdad? Listo. En estos dos niveles hay una alimentación positiva, pero la hormona periférica en general, en la mayoría de los ejes, se produce una retroalimentación negativa. Y es lógico, ¿verdad? Si se mantuviese esto de forma constante, tu 3T y T4 estuvieran ah, constantemente incrementadas, ¿no? Y eso te llevaría a un hipertiroidismo. Pero para evitar eso, esta hormona periférica inhibe justamente al de arriba, ¿ya? Ya mira, y acá quiero que me sigas un razonamiento, atento, ya atento. Por ejemplo, imagínate que yo tengo hipotiroidismo, ¿ya? Ya, tengo hipotiroidismo. Eso quiere decir que mis niveles de T3 y T4, principalmente T4, están disminuidas, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cómo va a estar la TSH y la TRH? ¿Estarán normales, elevadas o disminuidas? Disminuidas. Disminuidas. ¿Alguien dice lo mismo? ¿Alguien apoya? ¿Alguien dice no, están aumentadas? Imaginemos de que, a ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, existen enfermedades autoinmunes, ¿ya? Como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, es una enfermedad, ¿ya? En esta tiroiditis, algunas células atacan a la glándula, ¿no? La glándula tiroides, y entonces esta de acá deja de producir. Esto te lleva a un hipotiroidismo. Ya. Yo te pregunto, ¿cómo estará tu TSH y tu TRH? ¿Estará elevada o estará disminuida? ¿O estará normal? Aumentada. ¿Eso era normal? Ya, normal o aumentada. ¿Pero por qué? A ver, si yo te pregunto por qué, pero acuérdate que en fisio hacemos más razonamiento que otra cosa. No es como anato. Porque va a tratar de compensar el- lo que no puede segregar por sí sola, creo. Mm, Ya, está cerca, pero no es exacto, porque, o sea, la hipófisis no, o sea, como te digo, el cuerpo humano no es como, no es como que la hipófisis está diciendo, ay, hay poca hormona tiroidea, ¿no? Ay, entonces vamos a estimularla para que produzca más. No es tanto así, ¿ya? O sea, me refiero a que la hipófisis ni el hipotálamo razonan, ¿no? Ellos simplemente obedecen a qué? A estímulos. Entonces, o bien me estimulas para que produzca y produzco, o bien no me estimulas o me inhibes y yo respondo, ¿no? Es así de simple. Entonces, si tú quieres aumentar o disminuir algo, tienes que estimular, ¿no?
Y a ver, les voy a explicar ya para que me entiendan. Las hormonas tiroideas también obedecen esta retroalimentación negativa, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En condiciones normales, ¿no? Tu T3 y T4 están manteniendo a raya a tu TSH y tu TRH, ¿no? Ahora, esta producción de TRH viene a estar producida por diferentes estímulos, ¿no? Por ejemplo, el frío, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos de frío, hay un estímulo a nivel de la corteza que le dice al hipotálamo que te produzca más hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, estas de acá se quieren seguir produciendo y produciendo, ¿no? Porque hay un estímulo. Pero ¿por qué no están altas? Porque las estás inhibiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este de acá, que es la T4, la principal inhibidora, ya no inhibe, pues, ¿no? Porque está disminuida. Entonces se van a empezar a disparar, ¿no? Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. Si una persona tiene hipotiroidismo, ¿cómo estará la TSH y la TRH? ¿Y por qué, no? Vamos, vamos. Aumentadas Muy porque bien. la inhibidora no está Elevadas. funcionando. Ajá, muy bien, exacto. Esa es la respuesta, ¿no? Está aumentada, está elevada. ¿Y por qué está aumentada? Porque ya no hay la inhibidora. ¿Quién es la inhibidora? T4. Muy bien, T4. T3 también, pero recuerden que en sangre principalmente predomina la T4, ¿ya? Listo. Y si hacemos el razonamiento contrario, ¿no? Y si decimos que la persona ahora tiene hipertiroidismo, ¿cómo estarán los niveles de TRH y TSH? Disminuida. Disminuidos, Muy bien, ¿por qué? porque le va a inhibir la T4. Muy bien, porque la inhibidora está aumentada, ¿verdad? Y listo. Y realmente este es un razonamiento que hacemos nosotros en medicina, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente con que yo sospecho que tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo. ¿Qué le voy a pedir yo como médico en este caso? Yo, por ejemplo, si sospecho que esa paciente tiene hipertiroidismo, le voy a pedir dos exámenes. Le voy a pedir su TSH y su T4. También le puedo pedir T3 y todo eso, pero me importan más estos dos, ¿no? Yo sospecho que esta persona tiene hipertiroidismo, ¿no? Entonces, ¿qué espero yo encontrar? ¿Cómo espero encontrar la T4? A ver, díganme. ¿Cómo va a estar la T4? Elevada. Muy bien, elevada. ¿Y cómo va a estar la TSH? Disminuida. Disminuida, muy bien. Exacto. Entonces ya me entendieron, ¿no? Y si yo le pido TRH, también va a estar disminuida, ¿verdad? Sí. Exacto, ¿no? Ya, entonces más o menos así es como nosotros en medicina hacemos el diagnóstico, ¿no? Tengo mi clínica. O sea, con clínica me refiero a los signos y síntomas, ¿ya? Signos y síntomas, sospecho de que tiene hipertiroidismo, le pido esto y con esto compruebo el diagnóstico y empiezo a darle tratamiento, ¿no? En este caso. ¿Y qué pasa si tiene hipo? Va a estar acá abajo y acá arriba. Ahora, esto de acá es siempre y cuando el hipo o el hipertiroidismo sea por deficiencia glandular. Pero ¿qué pasa cuando se daña la hipófisis, no? Si se daña la hipófisis, entonces voy a tener, por ejemplo, un hipotiroidismo, pero voy a tener la TSH y la T4 baja, ¿no? Si yo tengo TSH y T4 baja, yo digo, ¿tiene hipotiroidismo? Sí, tiene hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque tiene la T4 baja, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la hipófisis o el problema es la glándula? En este caso, el problema es la hipófisis, ¿no? ¿Por qué? Porque no me está produciendo TSH. Y si no hay TSH, no se va a producir esto, ¿no? Entonces, esto es un poco complicado, ya no te quiero marear. Pero me contento con que sepas lo de el hipotiroidismo, hipertiroidismo por hipofunción glandular, ¿ya? Si a ti te dicen hipotiroidismo o hipertiroidismo así nomás a secas, ¿ya? Tú piensa en esta de acá, ¿ya? No te hagas bola de que, no, pero también hay hipertiroidismo por, por deficiencia en la producción de hipófisis o hipotálamo. Tú solamente piensa en esto, ¿ya? Solamente te lo pongo, ¿ya? Entonces, cuando falla la glándula decimos que hay un hipotiroidismo primario. Cuando falla arriba decimos que hay secundario. Y si falla más arriba, terciario.
¿ya? ¿Has escuchado los términos hipertiroidismo primario, hipertiroidismo secundario, hipertiroidismo terciario? Ya, así es, ¿no? Cuando falla, cuando es secundario, ya, la hipófisis está fallando. Entonces, ¿cómo va a estar la TSH baja y cómo va a estar la T4 baja, ¿no? ¿No se mantiene ¿Quién se mantiene? la TSH en el secundario? No, en el secundario justamente decimos que es secundario porque el problema es la hipófisis, ¿no? O sea, ya sea por algún fármaco o por alguna lesión a nivel hipofisiario, esta glándula deja de producir, ¿no? En la primaria el problema es esta, ¿no? Por ejemplo, lo que te di el ejemplo de la tiroiditis de Hashimoto. Pero aquí este es el problema, este está produciendo poco, ¿no? Este es el problema, ¿no? Y entonces esa baja producción hace que abajo también se produzca poco. Ujú. Ah, ya, gracias. Listo. Mira, por ejemplo, acá te puse otro ejemplo. Ahí está, te dije nivel primario, secundario y terciario. Acá tenemos, por ejemplo, el síndrome de Cushing, ¿no? O la enfermedad de Cushing. ¿Qué pasa acá? Hay un exceso de cortisol porque se ha alterado en este caso la glándula suprarrenal, ¿no? En este caso, si el daño es primario, ¿dónde va a estar el problema? En las glándulas suprarrenales. Si el problema es secundario, ¿quién va a estar elevado? La ACTH, ¿no? Y si es terciario, ¿quién va a estar elevado? La CRH. Esto es hiperfunción, no es hipofunción, ¿no? Ahora, si queremos poner el otro ejemplo de la hipofunción, ¿tú sabes cómo se llama la enfermedad de la hipofunción suprarrenal? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Se llama síndrome, es un síndrome también. Cuando es hiperfunción adrenal, se llama síndrome de Cushing. Cuando es hipofunción adrenal, ¿cómo se llama? ¿Enfermedad de qué? Empieza con A. Enfermedad de Addison, ¿ya? En la enfermedad de Addison hay una hipofunción de la glándula suprarrenal, entonces hay bajo nivel de cortisol cuando es primario. Cuando es secundario va a haber bajo nivel de ACTH, ¿no? Y cuando es terciario, bajo nivel de CRH, ¿ya? Esto de los niveles es para saber en dónde está el problema, ¿no? Pero como te digo, si a ti no te dicen nada, si solamente te dicen hiperfunción, hipofunción, tú solamente piensas que el problema es a nivel primario, porque es lo más común, ¿ya? Ya, si te hablan de hipertiroidismo, hipotiroidismo, simplemente tú todo piensas a nivel primario. Ya, si te dicen secundario o terciario, ahí empiezan los problemas, pero no creo que te pregunten realmente, no deberían, ¿ya? Listo, ¿alguna duda? Esto es importante, ¿ah? Porque si el profe quiere poner preguntas de razonamiento, vas a tener que usar todo esto que te digo. ¿Alguna duda? Todo bien por ahora. Listo, ya. Ujú. Muy bien, continuamos entonces. Ya, luego ahora vamos a empezar a hablar de algunas hormonas, ¿ya? A ver, primero hablamos de la hormona de crecimiento, ¿ya? La hormona de crecimiento, en este caso, se va a producir gracias a estímulos que vienen del hipotálamo, ¿ya? Esta hormona liberadora, justamente de la hormona de crecimiento en el hipotálamo, va a venir a la hipófisis y en la hipófisis se va a producir la hormona de crecimiento. Ahora, la hormona de crecimiento que tiene sus siglas como GH, ¿verdad? Así se llama la hormona de crecimiento como GH. Esta hormona a veces no actúa de forma directa, ¿no? Utiliza algunos mediadores. ¿Quiénes son estos mediadores? Las somatomedinas, ¿no? Cuando la GH se une a algunas células, estas células producen las somatomedinas. Y a veces estas mismas son las que ejercen la acción, ¿no? ¿Ya? ¿Qué efectos tiene la hormona de crecimiento? Como dice su nombre, justamente tiene el efecto de permitir el crecimiento, ¿no? Sobre todo cuando somos niños o adolescentes, ¿no? Hay un aumento del crecimiento longitudinal, el crecimiento de los órganos, aumenta la síntesis de proteínas, ¿no? Pero también, ¿qué cosa aumenta? Justamente el azúcar, ¿no? Tiene un efecto diabetogénico, ¿ya? A veces hay pacientes que nosotros creemos que tienen diabetes porque tienen hiperglicemia, pero cuando vemos la insulina y todo eso,
no va tanto por ahí, ¿no? Sino que el problema es justamente una elevada, en este caso, hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, si te pregunto, ¿la hormona de crecimiento es hiperglicemiante? ¿Ya? Hiperglicemiante. Ahora, también quiero que recuerdes a la somatostatina, ¿ya? Cuando yo te hablo de la somatostatina, tú tienes que pensar que este de acá es el inhibidor, ¿ya? Es el inhibidor por excelencia. Este de acá inhibe a medio mundo, a todos los inhibe. Y te pregunto, ¿cuál es la función de la somatostatina? Ya en tu cabeza tiene que estar este inhibe, algo tiene que inhibir, ¿no? ¿Ya? La somatostatina también inhibe acá, por si acaso, ¿ya? Siempre que te hablen de somatostatina, piensa en inhibición. En este caso, cuando aumenta la hormona de crecimiento, se liberan las somatomedinas. Esta ejerce su acción en las células, pero también ejerce una retroalimentación en este caso. En este caso puede ser positiva o negativa, ¿no? En este caso va a ejercer una retroalimentación negativa por este lado, ¿ya? Para que justamente se deje de producir la hormona de crecimiento, ¿ya? Y aquí tenemos a la prolactina, ¿ya? Esto sí te interesa porque tú eres de obstetricia, pues, ¿no? ¿Cuál es la función de la prolactina? Solución de leche. Muy bien, la producción de leche, ¿no? En las glándulas mamarias, ¿verdad? Listo. Entonces, a ver, la prolactina es una hormona especial, ¿ya? Especial en el sentido de que ustedes que son mujeres en edad fértil, supongo que aquí casi todas deben ser mujeres en edad fértil, tienen la capacidad del desarrollo para empezar a producir lo que es la leche materna. Sin embargo, ¿por qué no la producen? ¿Ya? ¿Por qué no la producen? ¿Saben ustedes? No la producen. Ahora tú me dirás, porque no estoy embarazada, pues, o porque no he dado a luz, ¿no? Ya puede ser, pero no va tanto por ahí, ¿no? Cuando te embarazas y todo eso, existen mecanismos que justamente van a permitir que la prolactina aumente, ¿no? Pero en condiciones normales, ahorita que tú no tienes planes de gestar y simplemente quieres estudiar y avanzar lo más que puedas en tu carrera, l- la prolactina se produce gracias a la glándula hipófisis, ¿no? La hipófisis produce prolactina y esta llega a la mama, ¿no? Entonces, en teoría, tú deberías producir leche materna, ¿no? Pero ¿por qué no produces? Porque existe esta de acá, la dopamina. La dopamina es una hormona que está constantemente inhibiendo a la prolactina. Entonces, si yo te pregunto, ¿por qué no produces leche materna si estás produciendo prolactina? Tú me vas a responder, ¿qué me vas a responder? A ver. La dopamina. Ajá, exacto. Tú me dirás, ya, lo que pasa es que la... tú me dirás, ya, lo que pasa es que mi dopamina está inhibiendo en este caso a la prolactina, pues, ¿no? Y por eso no produzco leche. Ya, dame un toque, ya voy a poner a cargar mi laptop hasta que se descarga un toque. Más bien, Leonardo, discúlpame. Voy a cambiar de Meet porque he tenido problemas con mi correo institucional y puse mi correo personal. Pero este no dura mucho. Ya, si no, crea otro y mándamelo ahorita, pues, antes que Así se nos es. corte. Sí, chicos, Ya, por favor, ya nos dame. vemos. Ya lo envío al grupo. Ya, ahorita dentro del otro. Ya nos vemos ahí, a ver, un ratito.